largo de este año por parte del Ministerio de Educación y que comenzarían a implantarse en nuestra comunidad a partir del curso 21-22. Seguimos apostando por un modelo de relación laboral entre alumnado y empresa que participan en la formación profesional dual, una relación laboral remunerada, ¿no? Sabéis que hay comunidades autónomas con diferentes criterios, desde comunidades que no establecen una remuneración obligada para la formación profesional dual a otras que trabajan bueno, pues con una referencia al IPREM o bueno, nuestra comunidad que referencia esa retribución salarial correspondiente a la parte del trabajo que realiza ese alumno de FP dual vinculada al salario mínimo interprofesional. Seguimos manteniendo esa apuesta por una FP dual remunerada y vinculada al salario mínimo interprofesional, con dos modalidades, como ya abrimos el año pasado, el contrato de formación y aprendizaje, que era la vía que estábamos utilizando tradicionalmente, y la beca formativa, que nos da respuesta pues, para diferentes colectivos y diferentes necesidades. Por una parte, para el alumnado de más de 25 años, que sabéis que no puede suscribir un contrato de formación y aprendizaje y que en este caso sí que puede ser interesante para ellos participar en una formación profesional dual. También nos abre la posibilidad de realizar proyectos colaborativos con la participación de varias empresas y de ese modo que pueda desarrollarse todo el programa formativo que relacionado con la formación profesional que esa persona está estudiando, combinando a varias empresas y también pues, bueno, viene a solventar problemas que tienen determinadas empresas que no pueden incrementar su número de contratados, pero que sin embargo sí que tienen posibilidades pues, de, a través de una beca formativa remunerada, participar en la formación profesional. Normalmente empresas multinacionales que tienen limitada su capacidad de contratación a veces a nivel global, ¿no? Y que los contratos tienen que ser autorizados por la matriz, ¿no? Y que en este caso una beca puede simplificar. ¿De acuerdo? La tercera de las novedades es que bueno, introducimos o reforzamos un rol que ya se había previsto en la convocatoria anterior, que es el de prospector de empresas, ¿no? El prospector de empresas, que es una figura bueno, pues que además de los tradicionales tutor de centro, tutor de empresa que ya conocíais, bueno, creemos que en muchas ocasiones necesitamos alguien que sobre todo ahora, mientras estáis presentando o preparando los proyectos, pueda bueno, explicar a las empresas de su entorno en qué consiste la FP dual, en qué puede aportarles a esas empresas y aclarar todas sus dudas. Esa figura, bueno, pues la denominamos nosotros y bueno, en toda España el prospector de empresas de un centro docente. Pues bien, es una figura que reforzamos en esta convocatoria, que por eso también nos interesaba comunicarlo cuanto antes o realizar esta presentación cuanto antes. Porque, bueno, hasta el día 26 de este mes, hasta el día 26 de marzo, es posible que los centros nos propongáis personas que queráis que sean designadas como prospectores de empresas, ¿de acuerdo? Y es hasta esa fecha porque, bueno, pues lo que está previsto es que aquellos profesores que imparten clase en segundo curso de un ciclo formativo y que en este último trimestre vayan a liberar parte de su carga lectiva porque sus alumnos han accedido al módulo del CCT, pues dar la posibilidad a ese profesorado que lidera horas en este trimestre o que se descarga de carga lectiva a bueno, pues realizar esta función de prospector de empresas dentro de su horario lectivo, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues pueda dedicar una parte de ese horario lectivo hasta 4 horas a esas funciones de prospección de empresas, ¿vale? Luego lo recalcaremos en la presentación cuando nos toque hablar de los roles,
pero recordad que esa es una novedad y que hasta el día 26 de marzo los centros pueden proponer a la Dirección General la designación de personas de su centro como, como prospectores de empresas. ¿Vale? Bueno, contadas un poco las novedades principales de la convocatoria, volvemos a ver bueno, pues con todo detalle la presentación. Aquellos que ya hayan participado en Dual, estas son las novedades principales y ahora vamos a ir desgranando un poco a poco las cuestiones relativas a la Dual. Bueno, lo primero que queremos subrayar es que no olvidemos nadie de ningún centro, ningún tutor, ningún prospector, que es una formación profesional dual. ¿De acuerdo? Claro, no se trata, y esto de empezar una definición por lo que no es, bueno, pero a veces conviene, ¿no? Decir qué es lo que no es. La FP dual, desde luego, no es una suma únicamente de una persona que está estudiando y al mismo tiempo está trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tampoco es una forma de contratación cómoda, económica para las empresas. Bueno, nosotros insistimos siempre y por eso en nuestra normativa sobre los proyectos experimentales de formación profesional dual subrayamos una serie de cuestiones porque bueno, apostamos más por la calidad de los proyectos de formación profesional dual que por la cantidad, ¿no?, de los proyectos o de los alumnos que participan en la FP. Para nosotros, para el Departamento de Educación, la FP Dual es bueno, pues un conjunto de acciones que permiten a una persona que está estudiando formación profesional la obtención de ese título de formación profesional, pero en un modelo en el que hay una responsabilidad compartida por parte del centro educativo y de la empresa en la que esa persona está contratada o becada, ¿de acuerdo? De modo que ambas partes, el centro educativo y la empresa, colaboran en la formación de todos y cada uno de los módulos, de todo y cada uno de los resultados de aprendizaje de ese joven, ¿eh? Entonces, eso es fundamental, ¿no?, que haya una corresponsabilidad y que las dos partes colaboren en ese proceso de formación. Eso va a otorgarnos una serie de ventajas a nuestro juicio, esa forma de aprender con un doble rol del alumno como alumno y también como trabajador en una empresa, ayuda a poner sentido a esos aprendizajes que va a hacer en el centro y bueno, creemos que desde luego hace que esa persona aprenda mejor o consiga mejor los resultados de aprendizaje del ciclo formativo que está estudiando y además, pues, bueno, como las cifras así nos lo demuestran, que logre una más rápida inserción laboral, ¿vale? Como os decía, la convocatoria va dirigida tanto al alumnado que esté estudiando grado medio como grado superior y como novedad que pueda estar estudiando un curso de especialización. Los objetivos de la convocatoria los mantenemos del año anterior, ¿no? Pues formar en una situación real de trabajo, aumentar la motivación del alumnado, adelantar la inserción de este alumnado, eh, eh, potenciar la vinculación y la corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional, favorecer la relación del profesorado con las empresas del entorno, incrementar la competitividad y ayudarnos a tener datos, ¿no?, en los que año a año vamos viendo mejoras posibles de cara a una regulación definitiva. Los proyectos, bueno, pues la experiencia nos hace ver que lo más conveniente es que comiencen en el segundo curso. Hemos tenido experiencias de proyectos que comienzan desde el primer curso de la formación, que pueden tener sentido y de hecho se pueden seguir proponiendo esos proyectos, pero nuestra experiencia hace que preferentemente recomendemos que los proyectos se desarrollen a lo largo del segundo curso. Pueden participar tanto alumnos que, bueno, pues, alumnos que estén matriculados, deben estar matriculados en el centro. Como novedad sí que damos la posibilidad de que puedan participar alumnos que estuvieran matriculados el curso anterior en un
primer curso común. Esto en algunas ocasiones que se proponen proyectos en centros, en ciclos que tienen un primer curso común, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, web o asistencia a la dirección, administración y finanzas, puede tener sentido, ¿no? Que puedan participar alumnos que han cursado el primero común. Lo que no podemos hacer es matricular en segundo curso una enseñanza de un alumno que no estuviera cursando esa enseñanza en el primer curso. Recordar también que hay una apuesta del departamento por dotar de flexibilidad a esos proyectos, de modo que en los grupos en los que hay 8 alumnos al menos participando en un proyecto de formación profesional dual, se puede establecer un grupo diferenciado para dotar ese grupo de una mayor flexibilidad y una mayor facilidad a la hora de combinar horarios en el centro educativo, horarios en la empresa y por resultados de aprendizaje abordar en el centro y en la empresa, ¿vale? Tienen que tener una duración mínima de 1 año, pueden comenzar a partir del 9 de junio, que es cuando este año está establecida la primera evaluación final del alumnado de segundo curso, ¿de acuerdo? De modo que podrían empezar a partir de que hubieran superado el primer curso, ¿no? Y estuvieran ya en disposición de acceder al segundo curso de esas enseñanzas. Y damos la posibilidad de que el proyecto se pueda presentar hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre. O sea, tendréis o que los alumnos puedan incorporarse hasta el 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Entendemos que más tarde no, porque si queremos asegurar que el proyecto para esos alumnos dura 1 año y que los alumnos están en condiciones de titular 1 año después, pues entendemos que nunca podrían comenzar su participación en el proyecto más tarde del 30 de septiembre. Esa sería la fecha en la que uno debería estar incorporado a la empresa, ¿de acuerdo? Contratado o becado. Excepcionalmente pueden comenzar antes, podrían comenzar antes tras aprobar una solicitud de ayuda. Bueno, la alternancia está planteada, no se limita a una fórmula de alternancia, cada centro tiene libertad para definir su proyecto dual, combinando lo que es la actividad lectiva en el centro, la actividad formativa en el centro y la actividad laboral en la empresa, en el mismo día, en la misma semana, en días alternos, ¿de acuerdo? Alternando días en el centro, días en la empresa, o alternando también semanas, ¿de acuerdo? Alternando semanas que están en el centro y semanas que están en la empresa. Pues allí sí que es una cuestión a definir por los centros en vuestros proyectos. La formación en el centro sí que debe realizarse de forma presencial, no cabe la combinación con pues con fórmulas como la formación profesional a distancia o como una enseñanza semipresencial. Lo que llamemos formación en el centro docente debe realizarse en forma presencial, ¿de acuerdo? Y esa actividad formativa en el centro docente establecemos una serie de condiciones. Al menos tiene que suponer 450 horas, ¿de acuerdo? Al menos tienen que desarrollar en el centro docente 450 horas de la carga lectiva del curso correspondiente o el 25% de las horas del convenio al que se adhiera ese contrato o al que se vincule esa beca, ¿de acuerdo? De modo que si un contrato tiene una jornada lectiva, jornada laboral, tienen un convenio determinado, pues 1.800 horas, la persona tendría que hacer al menos esas 450 de actividad formativa en el centro, ¿vale? También establecimos un límite para cada módulo, al menos la actividad formativa en cada módulo, la que se debe realizar de forma presencial en el centro, tiene que ser al menos la indicada en el título, en el Real Decreto por el que se establece el título. Sabéis que los títulos fijan una carga lectiva mínima de cada módulo profesional, y luego las comunidades autónomas desarrollamos esa carga lectiva, la incrementamos, ¿de acuerdo?, en un porcentaje que en la carga total del ciclo
supone pues el 45% restante que no ha desarrollado el Estado, ¿no? el Ministerio de Educación en el Real Decreto por el que se regula ese título. Bueno, pues en cada módulo debería respetarse al menos la carga lectiva que está prevista en el título. Esto nos simplifica también la titulación de ese alumnado, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues al menos ha recibido en el centro de formación, está habilitado como centro de formación, las horas lectivas que están establecidas en el Real Decreto por el que se establece el título correspondiente, ¿vale? Y también entendemos, ¿no?, por eso que hemos dicho al principio, que la dual no es simplemente la suma de una formación profesional más un trabajo, que tiene que haber una corresponsabilidad. Por tanto, la carga lectiva en el centro no tiene que ser la misma que la del resto de alumnos de ese curso. Tiene que, al menos una parte de esa carga lectiva de ese curso, tiene que ser desarrollada mediante esa fórmula dual, mediante la actividad laboral que realicen en la empresa. ¿Vale? Aquellos módulos que no tienen asociado un aprendizaje en la empresa, porque no es posible realizar eso o conseguir esos resultados de aprendizaje que aparecen en ese módulo en la empresa, pues tendrán la duración establecida en el currículo aragonés. Y también unos límites en cuanto a la carga, ¿no? La dual es desde luego exigente para el alumnado porque están combinando al mismo tiempo las exigencias de un puesto de trabajo y las de pues, una formación oficial. Entonces sí que establecemos unos límites, ¿de acuerdo? De modo que si hay en una semana actividad lectiva y actividad laboral, no pueden sumar más de 45 horas semanales, ¿de acuerdo? Y que si coexisten en la misma semana actividades lectivas y formativas, pues como máximo habría 20 horas, ¿de acuerdo?, de periodos lectivos en esas franjas. En los periodos en los que solo haya actividad laboral, pues allí sí que, como en cualquier otro contrato o relación laboral, no deberían superar las 40 horas semanales, ¿vale? La actividad laboral también tiene que tener una duración mínima para llamarlo dual y para permitirnos, ¿no?, el considerar como realizado el módulo de formación de centros de trabajo. Entonces, por tanto, tiene que tener al menos 800 horas de actividad laboral. Y en el conjunto, entre horas lectivas y horas de actividad laboral, no se deberían superar las que marque el convenio colectivo aplicable en la empresa. Voy a pasar el turno o la presentación a Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Para que os cuente un poquito eso, bueno, porque fijamos una serie de documentos también para presentar los proyectos y para que también sea más fácil para todos verificar el cumplimiento de esas condiciones. Entonces, hay unas hojas Excel que los que ya tengáis experiencia ya habréis utilizado en años anteriores, ¿de acuerdo?, a la hora de presentar el proyecto y de justificar el cumplimiento de todos esos requisitos. Miguel Ángel continúa ahora y os explica, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Esta es la hoja Excel, que es como prácticamente igual que la del año pasado. Se ha modificado solamente el calendario y poquito más. ¿Vale? Esta hoja Excel os permite cumplir lo que sería el proyecto. ¿Vale? Entonces veréis que hay como 3 apartados diferentes. Y la primera es donde definiremos el proyecto. La primera hoja, que es la principal, que es de las horas de formación. Tenéis que poner vuestro centro, código del ciclo, título al que está vinculado, y luego hay 2 posibilidades de funcionamiento diferente de la aplicación. En función de lo que elijáis en la fila 5, esta que tenéis aquí, podemos hacer que cambie el tipo de alternancia. El Miguel tipo de Ángel, alternancia, sí, sí, perdona, ¿podrías Carlos, ampliar un poquito un que poquito. no se ve mucho y así igual Pues entonces igual tengo que hacerlo sobre, así veis mejor o, yo creo que un poquito más, ¿no? Para que se vean las casillas. vale, pues lo hago así y ya, vale, lo hago así y luego volvemos.
¿vale? Lo que se ve un poquito mejor, Carlos, así. Sí, sí, sí. Vale, lo que tenemos en la hoja es que elegís en función del tipo de proyecto, aquí se elige si queremos un modelo de alternancia o un modelo de coexistencia. Cuando elegimos modelo de alternancia, significa que vamos a utilizar semanas enteras de formación en el centro y semanas enteras de horas de trabajo, con lo cual tendremos horas de 30 horas semanales de estudio en el centro y horas enteras de 40 horas laborales. Y la aplicación va a calcular de forma diferente. ¿Vale? Va a comportarse de forma diferente. Si elegimos en esta parte, en el tipo de proyecto, elegimos que es de coexistencia, significa que durante la misma semana vamos a tener días que son laborables y días que son de formación en el centro. O en el mismo día podemos tener asistencia a la empresa y asistencia al centro educativo. Las dos cuestiones pueden estar separadas por días o pueden coexistir en el mismo día. Por ejemplo, 4 horas de formación, 4 horas de trabajo, por ejemplo, por la mañana en el centro de trabajo y 5, por ejemplo, de formación por la tarde. Por ejemplo, sería un proyecto. Por ejemplo, de esta forma haríamos a 45 horas tope máximo o incluso, depende cómo sea el ciclo, podríamos hacer 4 y 4. 4 y 4 sería mejor que irnos a 4 y 5. O sea, hacer 45 horas totales es bastante, se pega tirones bastante fuertes hacia el alumno, porque claro, 4 horas de trabajo mañana, más que desplazamientos, más estar en el centro educativo, el tiempo que le queda al alumno para poder estudiar o descansar va a ser poco. Entonces, es preferible no intentar ir a las 45 horas totales, salvo que, por ejemplo, contabilicéis, por ejemplo, desplazamientos como horas de trabajo, pero no efectivas, o sea, que no las van a cobrar, pero van a contabilizar como tiempo que ese alumno pues está dedicando a lo que es el desplazamiento, que podría ser así, o sea, podría tener 4 horas de trabajo, una, por ejemplo, de desplazamiento al centro educativo y 4, por ejemplo, de estudio por la tarde en el centro. Eso sería un proyecto que iríamos a 8 horas diarias y estaría bien definido. En cuanto elijamos aquí el tipo de alternancia que queremos, se nos va a cambiar aquí un parámetro. Vamos a ver que si yo quiero, sin la alternancia veréis que hago 30 horas semana, pero en cuanto yo elija quiero coexistencia, veréis que os aparece el límite de 20 y el programa os va a avisar en la parte inferior, ¿vale? De todos los incumplimientos que tenéis, ¿vale? Si os pasáis de horas, no de horas, o sea, va a aparecer en rojo aquí las casillas que os indicará si os habéis pasado el número de horas totales o cómo estáis. Aparecen más datos, ¿vale? En la hoja de datos podemos meter también el número de horas totales de convenio, ¿vale? Que vamos a hacer totales, ¿vale? En función del número de horas totales, la aplicación nos va a ir sumando aquí el número de horas totales de proyecto, ¿vale? Vamos a sumar aquí el número de horas totales de proyecto y eso pues nos va a permitir si estamos haciendo, si estamos, perdonad que he movido aquí más de la cuenta esto, ¿vale? Con las 1.760 horas tendría el cálculo de si estoy sumando las horas entre el centro y lo que sería empresa. Y cómo me estoy quedando. Aquí también podéis ajustar número de horas máximas de docencia. Por ejemplo, si es un ciclo que se imparte desde primero, tendríamos en principio 32 horas semanales de docencia y si es en segundo 21. Pero este 21 puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar, ¿por qué? Porque si elegís, por ejemplo, un modelo en coexistencia, seguramente para llegar a las horas totales mínimas del título, no basta con hacer 21 horas de docencia, sino que tendréis que ajustar las horas de los módulos para que vayáis a más semanas. Puede ser 25, 26, incluso hasta 32, depende de qué tipo de proyecto. Podéis llegar incluso a completar todo el año entero, desde septiembre a junio, con docencia. En la hoja, lo que meteríamos en la hoja es que, ¿vale? Sería también, aquí al principio aparecen el nombre de los módulos, de todos los módulos que tienen carga lectiva. ¿Vale? El proyecto, por ejemplo, no lo incluiríamos. Proyectos sin carga lectiva. Cuidado que haya algún ciclo que puede tener proyecto con carga lectiva. ¿Vale? O sea, de horario. Si yo tengo un ciclo que tiene proyecto, pero sin embargo yo en el horario, las 30 horas semanales, no tengo la hora de proyecto, no incluiré aquí el módulo de proyecto. ¿Vale? Sí que incluiré, por ejemplo, las FTTs. Las FTTs sí que las introduciré, ¿vale? Para decir que es un módulo tipo FTT y el programa calcule el número de horas totales que el alumno va a realizar. Aquí meteríamos los módulos todos del ciclo, ¿vale? Empresa, iniciativa, emprendedora y todos los módulos, ¿vale? Que vayan a dualizarse o no dualizarse. Incluiremos aquí las horas fijadas en el Real Decreto del título, ¿vale? Es el decreto de mínimos, o sea, las 55% de horas que suelen tener los títulos. Luego pondremos las horas que nos fija el currículo aragonés. ¿Por qué? La aplicación va a hacer una comprobación con las horas totales que vayamos sumando. La aplicación va a comprobar que has cumplido las horas del Real Decreto de título. Si no las cumples, te va a salir una alarma diciéndote que no llegas a cumplir ese mínimo. Tendrás que incrementar el número de horas semana, ¿vale? Si es en segundo curso,
¿vale? Tendríamos que incrementar, ¿vale? En primero o segundo curso, tendríamos que incrementar el número de horas aquí hasta que vayamos haciendo una cosa, que es número de horas totales por las que estemos calculando. La aplicación nos va a calcular, ¿vale? Os va a calcular de forma automática cuáles son las horas totales a dualizar, ¿vale? Veréis que en el cálculo salen las horas a dualizar y entonces ya vamos viendo si nos vamos quedando cortos o no. De tal forma, al final, cuando yo sume todas las horas aquí, estas horas que yo sume aquí, si por ejemplo es con coexistencia, deberíamos tener siempre 20 horas o estar cerca de 20, ¿vale? Pasarnos y subir a 21, depende, puede ser alguna casuística que esté justificado, ¿no? Pero si no, siempre quedaros por debajo de 20 o en 20, ¿vale? Siempre que cumpláis por debajo de 20, el programa se pondrá en verde y no tendréis errores. Si pasáis por encima de 20, os empezará a ponerse rojo algunas casillas que os indicará que tenéis que reducir el número de horas. Con lo cual, lo que vamos a ir tanteando es con los módulos que yo tengo y las horas que yo tengo aquí en el currículo y poniendo aquí las horas que tengo de cada módulo a la semana, y la aplicación nos va calculando cuántas horas de formación en el centro voy teniendo y nos va a decir si cumplo el Real Decreto o no lo cumplo, o si me paso también, y yo iré ajustando aquí las horas hasta que consiga cuadrar el proyecto, ¿vale? O sea, es cuestión de jugar con lo que nos dice la normativa, Real Decreto Título, Currículo Aragonés, y modificaremos las horas de docencia semanal. Con todo eso la hoja va a calcular, ¿vale? Va a calcular cuántas horas totales de docencia vas a tener de cada módulo. Yo tendré varios tipos de ciclo, luego lo veremos. O sea, tipo de módulo, perdonar. Tendré varios tipos de módulo, luego lo vamos a ver. En función de todo eso, el proyecto se va a ir completando. Una cuestión, puede haber proyectos un poco raros que tengáis que desproteger la hoja y meter alguna columna adicional, por ejemplo, porque queréis hacer 2 periodos diferentes de docencia con horas a la semana. Eso lo podéis hacer simplemente desprotegiendo la hoja que no tiene contraseña. Le dais a desproteger y en algún caso algún proyecto que queréis hacer como 2 periodos de tiempo diferente de horarios, lo podéis hacer, ¿vale? Incluiréis 2 columnas adicionales para la justificación y se podría hacer, ¿vale? En la siguiente, a ver, en la siguiente lo que veríamos es un ejemplo, ¿vale? Pondríamos aquí las horas que tenemos a los módulos que yo tengo. Pondría aquí cuántas horas tiene el currículo, cuántas horas tiene el currículo aragonés. Y esto sumaría las horas totales. Aquí faltarían, en este caso no faltaría ninguno, estaría bien. Yo podría decir qué tipo de módulo quiero, ¿vale? Yo puedo elegir como tipo de módulo, los módulos pueden ser dualizado, no dualizado o FCT. Si yo coloco FCT en la fila donde carga FCTs, no se contabilizará como horas de docencia en el centro, sino que irán directamente a horas de computación que va a realizar el alumno en la empresa. ¿Vale? La empresa, con todas las horas que el alumno trabaje, justificará sobradamente las 410 horas, por ejemplo, de un ciclo de grado medio. Luego, los módulos, ¿vale? Cuando yo decida dualizar algún módulo, pues yo dualizaré lo que vea que puede trabajar el alumno en la empresa. Habrá unos cuantos módulos dualizados que lo que hará será que el número de horas impartidas en el centro va a ser superior al mínimo del título y van a estar por debajo del currículo aragonés. ¿De qué va a ser función esto? Esto no lo veréis hasta que empecéis a hacer el proyecto. Habrá justamente un módulo que os va a limitar cuántas semanas tenéis que dualizar y ese va a ser la clave para fijar el resto de horas y ajustar horas en el ciclo. ¿Vale? Lo veréis en cuanto empecéis a manejar la hoja de Excel, empecéis a cargar horas, veréis que hay un módulo que va a ser el que va a mandar y que va a ser el que te va a fijar las horas mínimas de currículo que tienes que, o sea, las horas de semana en el centro educativo que vais a tener que hacer, ¿vale? Una vez que tengáis ese mínimo, que el programa lo va a calcular automáticamente, ya es cuestión de ajustar entre los módulos para intentar ajustar que siempre estés más cerca de las horas de título y te vas alejando del currículo para que el alumno pueda desarrollar la mayor cantidad de actividades en la empresa posible. Cuando el módulo no es dualizado, si no es dualizado, este módulo tiene que impartirse completamente en el centro, ¿vale? Esas 63 horas del currículo aragonés tendrán que impartirse, ¿vale? Estas que ponen aquí. Si esto es no dualizado, estas hay que impartirlas totalmente en el centro. Y el resto, que son dualizados en este caso, se harán parte de la empresa y parte se desarrollará en el centro de trabajo. ¿Vale? Aquí tenemos un proyecto un poquito más definido. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo ajustamos? ¿Vale? ¿Cómo se ajustan las horas? Yo tengo las del título, voy a poner un poquito más grande. Vale, una vez que he puesto las del título, he puesto las del currículo aragonés y he definido qué módulos son dualizados, aquí lo que empieza a cuadrar, este era un proyecto en el que vamos a 30 horas, quiere decir que es en alternancia.
O sea, tengo semanas que el alumno está en la empresa y semanas que el alumno está en el centro educativo. Entonces, en este caso, empieza por poner un horario y ajustado en función más o menos proporcionalmente de las horas que dan el currículo aragonés, pongo unas horas. O pueden ser, por ejemplo, las que impartimos en el currículo, ¿vale? Reales, ¿vale? 7, 4, 5, 6 sumarían 30. ¿Vale? Estas tres van a ser fijas, ¿vale? Estas tres no dualizadas, ¿vale? Van a ser las docencias de empresa iniciativa emprendedora y van a ser 63 horas o puedo hacer una cosa, ¿vale? Bueno, en este caso no porque no es coexistiendo, con lo cual no podría, ¿vale? Tendría que hacer 63 horas con las 3 a la semana. El resto que me ocurre, cuando yo pongo aquí 7 horas, me calcula que hace falta 13 semanas, 15, 13, 12, 14. ¿Cuáles las mínimas semanas a dualizar? 15. O sea, este módulo de aquí, el de 4 horas que tengo aquí con 60 de mínimo en el título, va a ser el que me va a fijar el número más alto y entonces yo tengo que dualizar 15 semanas son las que hay que dualizar. Con lo cual, todo el cálculo de las horas totales que se dualizan, en vez de calcularse con las 13, 13, 12, 14, se calculan con 15. O sea, si yo multiplico 7 por 15 va a salir 105. Si multiplico 5 por 15, 75. De tal forma que aquí ya tenéis ajustado que en este segundo curso voy a impartir 468 horas totales haciendo 15 semanas dualizadas. ¿Vale? Con 15 semanas dualizadas en el calendario, que yo las tendré distribuidas a lo largo desde septiembre hasta junio, puedo incluirlas, o sea, separándolas como sea, ¿vale? Por periodos como se prefiera, ¿vale? Pueden ser alternas por semanas, una semana en el centro, dos en la empresa, por periodos más largos, o sea, como a la empresa y al centro, ¿vale? Acuerden que se va a desarrollar el proyecto, ¿vale? Entonces lo que haré será cumplir una cosa. Yo al final aquí tengo que cumplir como mínimo que tengo 450 horas o que el porcentaje de horas de formación superen el 25%, ¿vale? Las dos os van a saltar una alarma. En este caso, este proyecto estaría bien definido porque supero 450 y tengo 26,3%, o sea, estoy por encima del 25%, con lo cual este proyecto estaría definido correctamente. Cumpliría las horas, estas de aquí, las del decreto del título, y también cumpliría las horas del currículo aragonés, también las cumpliría, ¿vale? Todas están por debajo o igual que las del título, o sea, que las del currículo aragonés, ¿vale? El resto, el programa va a recalcular que la empresa habría que hacer todas estas horas para que al final la suma total salieran las horas totales de docencia. Esto no, o sea, este cálculo está sobrando, pero bueno, se queda aquí para que veáis que las horas totales serían las mismas del título. La siguiente parte del proyecto sería una vez que ya ajusta el proyecto y sé que hay 15 semanas, o sea, una vez que yo ya sé que tengo 15 semanas a dualizar en este proyecto, empezaría aquí a cargar por periodos de tiempo, ¿vale? Por periodos de tiempo habría que cargar cuántas horas, ¿vale? Cuántas horas, horas semanales de formación en el centro, horas semanales de trabajo efectivo y la distribución temporal, ¿vale? Por horas. ¿Vale? Todo esto os va a servir para que podáis cargar, si hacéis el contrato para la formación y el aprendizaje, os va a servir como justificación del proyecto, ¿vale? La podéis adjuntar como documentos para que os apruebe el CP el proyecto, ¿vale? Entonces aquí lo que cargamos al final son cuántas horas hago de trabajo en el centro educativo, o sea, perdón, de docencia en el centro o de trabajo efectivas en la empresa, de tal forma que al final, abajo del todo, me calculará el número de horas totales. Tendrá que sumar entre las horas semanales en el centro y las horas totales de trabajo, deberá sumar las horas totales de convenio. Esto puede ser que no sume si, bueno, no va a sumar seguramente si vais, por ejemplo, a beca formativa. ¿Por qué? Porque los mínimos hacen, ¿vale? Los mínimos que vais a tener van a ser que como mínimo hay que hacer 400 horas, 450 horas de docencia en el centro y 800 en la empresa, con lo cual igual no llegáis a completar las totales de convenio. Ahí ya depende cómo planteéis el proyecto y si llegáis a agotar las horas totales de convenio o no, ¿vale? Ahí ya sería una definición final de cómo queda el proyecto, ¿vale? O sea, puede haber diferencias entre un proyecto con contrato o un proyecto con beca, ¿vale? Con la beca, con la obligación de las 450 horas y las 800 mínimas de contrato, puede ser que el número de horas totales no llegue a agotarse. En el contrato para formación y aprendizaje siempre intentaréis agotar esas horas, ¿vale? La empresa va a intentar siempre agotar el máximo posible, ¿vale? Y también es beneficioso para el alumno porque va a aprender bastante más. Luego tenéis una segunda hoja en la cual tenemos periodos diferentes. Aquí por periodo serían tiempos diferentes en la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que al principio hago una formación solamente en el centro educativo y luego hasta, por ejemplo, noviembre no empiezo a mandar al alumno a la empresa, aquí definiré primero un primer periodo de tiempo de formación íntegra en el centro educativo y luego ya
y empezaré a mandar al alumno a periodos diferentes a la empresa. Entonces, cada periodo diferente de tiempo tienes que introducirlo aquí, ¿vale? De tal forma que en ese periodo decís la fecha de cuál a cuál, cuántas horas totales de formación, ¿vale? El periodo que es, ¿vale? En vuestro caso será casi siempre el primer contrato, ¿vale? Y en los ciclos que van a 2 años de proyecto, hay algunos solamente en Aragón, solamente quedaba uno de automoción, ¿vale? Que tiene primero y segundo. Entonces el resto, pues todos cargaréis todo en la primera columna, que es primer año de contrato, ¿vale? Y aquí en primer año de contrato igual. Aquí cargaríamos primero las semanas de formación en el centro y aquí las de empresa. De tal forma que aquí tendré las horas totales de docencia en el centro, aquí me sumarán las horas totales en la empresa y al final me van a salir aquí las horas totales de contrato. Estas horas de contrato deberían cuadrar con las horas anteriores que hemos visto, que hemos introducido de convenio. Si tenéis ajusta este número con las horas de convenio, el proyecto estará perfectamente definido, no está cuadrado por completo, ¿vale? Yo creo que esto es en cuanto a, ¿vale? En cuanto a la Excel, yo creo que ya está. Pasamos y hablamos de la relación laboral, ¿vale? Hay dos tipos de contrato, dos tipos de relación laboral. Una es el contrato para función de aprendizaje, que hablaba Roberto y que es el que se ha mantenido y el que hemos utilizado habitualmente desde el principio en la FP Dual en Aragón. Y este año pasado incluimos la beca de formación, ¿vale? Beca de formación que se define como prácticas curriculares externas, ¿vale? Es una modalidad especial que tiene este tipo de beca, ¿vale? Para que las empresas tengan la bonificación del 100% de la seguridad social. El porcentaje, o sea, después de la experiencia de este año, no todas las empresas optan por la beca. La mayor parte de empresas han optado por el contrato de la formación y aprendizaje. En concreto, estamos en que el 23% solamente han optado por beca y el resto es por contrato, ¿vale? O sea, suele ser más favorable habitualmente para las empresas el contrato que no la beca de formación, ¿vale? Tiene más bonificación el contrato para la formación, para el aprendizaje que la beca formativa. La beca tiene algunas ventajas, por ejemplo, la temporalidad o, por ejemplo, el tema de la edad del alumno, ¿vale? Poder incorporar alumnos de más de 25 años que con el contrato quedarían fuera, mientras que con la beca podrían hacer dual con beca. Los límites de contrato. Los contratos tienen que ir entre mayores de 16 y menores de 25 años. O sea, con 25 cumplidos a la celebración del contrato ya no podrían. Tendrían que ir a la modalidad de beca. En cuanto a duración mínima, lo mínimo es el año, ¿vale? Los proyectos normales que vayan al año. Y luego lo que hay una cuestión es que un alumno que ha hecho dual ya podría incorporarse otra dual siempre y cuando no fuera la misma profesión. Pero hay una limitación. Como máximo se pueden hacer en la vida de ese alumno 3 años contratado con un contrato para formación y aprendizaje, siempre y cuando cada uno de esos años sea, cada cambio que hemos hecho, si hemos hecho un año en contrato dual en un ciclo y luego pasa a otra formación diferente y plantea también hacer dual, ese segundo tipo de contrato no puede tener la misma, no puede pertenecer a la misma actividad profesional, tiene que ser otra. En cuanto a remuneración, está fijado que se va a pagar en función al salario mínimo interprofesional, en función de las horas de trabajo. Si, por ejemplo, un alumno en un mes hace la mitad de horas en lo que es docencia en el centro educativo y la mitad del mes la hace en la empresa, ese alumno va a cobrar la mitad del salario mínimo interprofesional, ¿vale? O, por ejemplo, un alumno si no asiste, o sea, si no trabaja un mes porque en el calendario se ha fijado que al principio en el centro hace formación, por ejemplo, hasta noviembre y a partir de noviembre es cuando se incorpora a la empresa, ¿vale? Esos primeros meses va a estar cotizando, ¿vale? Con un contrato para la formación y aprendizaje va a estar cotizando y estará con nóminas de cero. Con la beca no os van a dejar hacerlo así, ¿vale? Con la beca tenéis que empezar siempre con un periodo de pago inicial, ¿vale? En ese caso, esa beca habría que darla de alta justamente cuando ese alumno se incorporase en noviembre. El alumno, con el contrato para la formación y aprendizaje, tiene cubierto todas las prestaciones de seguridad social, tiene también todos los derechos, ¿vale? Puede cobrar el paro, ¿vale? Tiene todos los derechos, ¿vale? Hay unas exclusiones, ¿vale? No puede trabajar ni a turnos, ni turno de noche, ni realizar horas extras, ¿vale? Esta es la limitación del contrato para la formación y aprendizaje que a veces limita, ¿vale? Hay veces que a lo mejor algún tipo de alumnos puede trabajar en cierto horario nocturno. Por ejemplo, quien trabaje en panaderías, ¿vale? En este tipo de trabajo que puede ser la fabricación de pan, pues se puede realizar en periodo nocturno y, bueno, obradores, ¿vale? Obradores grandes que trabajen de noche. Con el contrato de formación y aprendizaje no se podría. O, por ejemplo, restauración.
¿vale? También tendría esa limitación, ese tipo de empresas tienen la limitación de que el contrato para la formación no se puede utilizar, pero se puede utilizar la beca. En cuanto a bonificaciones, bueno, si la empresa es menor de 250 trabajadores, la empresa tiene bonificación del 100% de la seguridad social. El alumno tiene bonificación 100%, pero la empresa tiene el 100% si es menor de 250 y si es mayor, pues tiene el 75% de bonificación. Luego hay, por tutorización, una bonificación que no existe con la beca, ¿vale? La diferencia entre la beca y el contrato radica en esta parte de aquí, ¿vale? La bonificación por tutorización, ¿vale? Como máximo si se cargan 40 horas de tutorización del alumno. En empresas pequeñitas de 5 trabajadores podemos estar hablando de 80 euros, ¿vale? 2 por 40, 80 euros de bonificación por tutorización, ¿vale? Lo que puede aplicarse la empresa. Aparte de la bonificación seguridad social del 100%, tendría también la bonificación de 80 euros semanales por alumno. Mientras que una empresa ya mayor de 5 trabajadores tendría 40 por 1,5, o sea, 60 euros al mes de bonificación, ¿vale? Esta es la diferencia básica entre contrato para la formación y el aprendizaje y beca, aparte de la rigidez que pueda haber o las dificultades para preparar la documentación. Luego hay otra cuestión. El contrato para la formación y aprendizaje tiene un incentivo por la conversión en el contrato indefinido. O sea, una vez que termina el alumno, nada más terminar, si ese alumno se le contrata a la empresa con un contrato indefinido, tiene 1.500 euros al año de bonificación durante los primeros 3 años, o sea, cada año 1.500 si es hombre y 1.800 si es mujer, ¿vale? Esta bonificación es nada más terminar el contrato. O sea, no puede pasar tiempo, ¿vale? O sea, no puede ser que al cabo del mes se le quiera hacer contrato, ya no valdría, ¿vale? Es justamente a la finalización encadena un contrato, entonces se aplica la bonificación. No puede haber un tiempo entre un contrato y otro. En cuanto a beca, ya no tenemos el límite de edad, ¿vale? Con lo cual, para algunos mayores de 25, pues es el lugar, la forma de poder participar en Dual. Duración mínima igual 1 año, se cobraría exactamente igual que con el contrato para la formación y el aprendizaje, el alumno percibe lo mismo, en función del SMI y las horas trabajadas. La beca va a cargo de la empresa, o sea, la empresa tiene que pagar la beca, al igual que el contrato para la formación y el aprendizaje también va a cargo de la empresa, pues la beca igual. Hay que dar de alta al alumno en seguridad social y existirán bonificaciones también del 100% de la seguridad social. Y la empresa tiene que contratar un seguro adicional complementario de accidentes y responsabilidad civil durante la actividad en la empresa. Este seguro, estos dos seguros que tenéis aquí, puede ser que no hagan falta contratarlos por parte de la empresa. Todo lo depende de los contratos que ya tengan la empresa, ¿vale? En este año se ha dado el caso de que algunas de ellas tienen ya los dos seguros que cubren a los trabajadores de la empresa y también cubre a esta persona que va becada, ¿vale? Con lo cual no hace falta ese seguro adicional. Habría que mirar a ver las pólizas que tienen y verificar si cubren a estos alumnos con la beca. La beca formación tiene una bonificación por un Real Decreto, ¿vale? Por el 8/2014 de un 100% de bonificación, ¿vale? No cotiza por desempleo, ni fondo de garantía salarial, ni formación profesional. O sea, no tiene desempleo el alumno, ¿vale? Por trabajar con una beca, ¿vale? Tiene bonificación 100% seguridad social, pero no tiene desempleo. Aquí os hemos incluido el procedimiento de beca, porque como es un poco diferente, ¿vale? Por si acaso, cuando os toque, tenéis aquí las pautas, ¿vale? Para poder hacer lo que sería todo el trámite de una beca de formación, ¿vale? Pues la empresa asume todo, las condiciones de participación, hay que hacer una certificación expedida de que el alumno está trabajando en este programa y que va a recibir una prestación contraeconómica, ¿vale? Que va a pagarse, ¿vale? Las reglas de contrato y el aprendizaje, ¿vale? No se paga por contingencia común y profesional y no hay y no hay desempleo. La empresa, si no ha tenido nunca becarios, pues lo que hay que hacer es hay que solicitar, ¿vale? Un nuevo código, ¿vale? De cotización para estos alumnos. Estos trámites los hace toda la empresa, ¿vale? El contrato para formación y aprendizaje lo tramita habitualmente. La autorización del SEPE siempre la hacemos desde los centros educativos, ¿vale? Cargáis el programa, cargáis toda la información que os pide el SEPE y el SEPE, una vez que autoriza el proyecto, ese alumno puede incorporarse ya a la empresa, ¿vale? Incluso hacemos el registro en el servicio provincial del INAEM de lo que sería el documento de inicio de actividad de ese alumno en la empresa. 3 días antes de que empiece, se lleva ese registro, ¿vale? Y los centros suelen tener el control de lo que es el anexo 1, que es el anexo de acuerdo formativo en lo que sería la tramitación, ¿vale? Del SEPE, mientras que la empresa aquí es la que tiene que tramitar la beca, ¿vale? Ellos tienen que tramitar la beca, vosotros le podéis ayudar en todo lo que es la preparación de la documentación, ¿vale? Que van a ser simplemente por los calendarios, los horarios,
y poco más, ¿vale? Ya os especificaremos un poquito más sobre esto, ¿vale? Cuando ya tengamos la resolución de autorización, veréis que tiene que aportarse, ¿vale? Eso lo puede hacer el centro y que la empresa lo tramite cuando justamente registra al alumno en la Seguridad Social porque se lo van a pedir, ¿vale? Junto con ese certificado que hablábamos antes, se aportaría, ¿vale? Se aportaría ese documento. Bueno, y aquí tenéis todos los pasos, ¿vale? Esto pues no me entretengo. En cuanto a la jornada, ¿vale? La jornada no podrá superar las horas de cómputo anual, ¿vale? Tampoco podremos superar 45 horas semanales y los mínimos son 40 horas semanales y 800 mínimas de actividad laboral. Tanto, ¿vale? Con contrato para aprendizaje y la formación, si hacéis un modelo de coexistencia, podéis llegar a cumplir todas las horas totales entre suma total en el centro educativo y horas totales de trabajo en la empresa, pero si hacéis un modelo de alternancia, habitualmente no llegáis a cumplir las horas totales de convenio. Os quedaréis un poquito por debajo y es que cada vez que no mandáis a una empresa perdéis 10 horas por semana, que no hay forma de poderlas compensar. Ya el año pasado introducimos una parte que vimos interesante, que era la posibilidad de un segundo contrato por despido del alumno. Vale, en el caso de que el despido sea por no culpa del alumno, o sea, que sea por la empresa y no por culpa del alumno, pues bueno, se podrá intentar buscarle, ¿vale? Para que continúe en dual ese alumno y pueda llegarse a completar ese año, ¿vale? Ese año o el periodo que falte por completar. Aquí hay una limitación, ¿vale? El contrato para formación de aprendizaje tiene un límite y es que si el despido te lo hacen ya muy cerca del final y le quedan menos de 6 meses para terminar, con el contrato para la formación de aprendizaje no podéis volver a hacer un nuevo contrato para la formación de aprendizaje, ¿vale? Tenéis que ir a modalidad beca porque si no ya no se puede reubicar ese alumno, ¿vale? Porque tiene esa limitación. Habitualmente los convenios siempre ponen como límite la duración mínima del contrato para la formación de aprendizaje de 6 meses, ¿vale? Y este límite os pasará al final del proyecto que ya no podréis volver a contratar con este tipo. Si el alumno se despide o pasa a alguna empresa y es al principio del proyecto, siempre podemos reubicar otra vez al alumno en otra empresa si se encuentra y darle la oportunidad de poder llegar a finalizar en dual. Habría que hacer la parte final que le queda al alumno de aprendizajes que no ha alcanzado con la primera. ¿Vale? Con la nueva empresa se acordará un programa formativo complementario que lleve a cabo pues, las tareas que no ha realizado. Pero los roles. Tenemos el prospector, ¿vale? El prospector, pues, es la figura que se puede dedicar a buscar, pues, empresas, ¿no? Para buscar para el centro educativo y poder plantear los proyectos iguales. Va a informar a las empresas, va a gestionar la documentación inicial de colaboración, ¿vale? Hay una cuestión y es que tenéis que pedirlo, que queréis ser prospectores antes del 26 de marzo, ¿vale? Para que el director general haga una resolución, ¿vale? O sea, el centro propone, ¿vale? Propone y luego designará el director general. Esa designación puede ser hasta de 4 horas lectivas para el periodo de este tercer trimestre. En los horarios de tercer trimestre se puede cargar, ¿vale? Está habilitado ahora en periodos lectivos. Hay un periodo lectivo especial que es el periodo lectivo durante FCTs. En ese periodo lectivo durante FCTs hay uno especial que pone prospección de FP dual. Ese se puede cargar y así justifica el horario del trimestre que estéis haciendo labores de prospección, ¿vale? Hasta 4 horas lectivas se podrían llegar a aplicar, ¿vale? Que es lo que el director general os autorizará, ¿vale? Cuidado con esta prospección cuando os hagan el horario porque justamente la línea de prospección de FP Dual queda debajo del todo el combo desplegable, es como si hubiera una línea más, ¿vale? Justamente por motivos de ordenación del abecedario quedaba justamente la última y queda un poquito más abajo de lo que se ve, ¿vale? Pero sabed que tenéis un horario especial que pone prospección FP Dual, ¿vale? Que existe en el horario como tercer trimestre, ¿vale? Y son horas lectivas, no complementarias. Ahí podéis dedicar pues a buscar a empresas ahora, ¿vale? A partir ya de 6 de abril podéis empezar, bueno, podéis empezar ya si queréis a empezar a trabajar ya en buscar empresas, ¿vale? Y a partir del 6 de abril pues tenéis ya la justificación en horario para que podáis realizar este tipo de trabajos, ¿vale? ¿Qué más? O sea, cuando se presente el proyecto, que será el 29 de abril, todavía podéis seguir haciendo tareas de prospección, ¿vale? O sea, vosotros presentáis el proyecto y se va a autorizar con una serie de empresas iniciales y un número de alumnos autorizados, pero si conseguís finalizar y hacer más tarea de prospección hasta que finalice el curso en junio y conseguís nuevas empresas y podéis la oportunidad que entren nuevos alumnos, desde el servicio se está
a favor de que incorporéis nuevos alumnos, ¿vale? Siempre y cuando pues las empresas tengan el compromiso y los alumnos estén interesados, ¿vale? Y quiera aportarse esos nuevos alumnos a nuevas empresas, pues es una tarea que el prospector puede ir haciendo hasta final de junio, ¿vale? No termina con la realización del proyecto, sino es que luego tiene más tarea que puede ser la gestión documental, encontrar la información de la empresa para cargar en la plataforma de SEPE y ayudar al tutor de FTTs, bueno, al tutor de Dual, del grupo, ¿vale? Tiene esa parte y hacer toda esa parte final, ¿vale? De búsqueda o de encontrar nuevos alumnos o nuevas, o sea, buscar nuevas empresas, que suele ser el problema, ¿vale? Casi siempre nos quedamos cortos en empresas y tenemos más alumnos que empresas. Pues bueno, saber que hasta final de junio se puede trabajar buscando ampliar la participación de alumnos en el proyecto. Hay una cuestión importante, ¿vale? Con esta designación del director general, ¿vale? Al final lo que hay que hacer también es documentar las actividades y remitir un informe final de las tareas de prospección, ¿vale? Esto se os dará cuando se os nombre prospectores, se os darán las indicaciones de unas hojitas que hay que rellenar, ¿vale? De todas las actividades que habéis ido realizando de forma simplificada, pues entrevistar con personas, preparar materiales, todo lo que sea, y luego al final pues remitir un pequeño informe de todas las actividades que justifiquen todas esas horas que se ha ido trabajando, ¿vale? El informe, eh, ¿vale? Justificaría todo ese trabajo vuestro. En cuanto al tutor del centro educativo, el tutor del centro educativo va a ser el responsable de coordinar las actuaciones y actividades de desarrollo del programa formativo dual, ¿vale? Con todo el equipo docente y con la empresa, ¿vale? Va a ser el nexo de unión entre el equipo docente y las empresas. Deberá acreditar la realización de un curso, ¿vale? Este curso lo hemos planteado, en vez de hacerlo como otros años para septiembre, hemos planteado hacerlo ya en abril, porque hemos planteado también que podamos trabajar en lo que es el desarrollo del proyecto. Igual que la última versión que hicimos de curso, hicimos 6 horas de curso en 2 días diferentes, en las que os dejamos trabajar en todo el desarrollo de un proyecto, con lo cual, pues, si estáis interesados también en aprender cómo se desarrolla un proyecto, os puede servir también este curso que hemos planteado para que se plantee como trabajo y trabajéis justamente en esa definición que os voy guiando. Y luego hay un periodo de tiempo en medio de las sesiones en la cual hacéis un autotrabajo vosotros y luego ponemos otra vez, exponemos las dudas que tenéis y las resolvemos. ¿Vale? El tutor del centro pues va a ser el enlace entre el centro, el alumno y la empresa. ¿Vale? Tiene que desarrollar el programa formativo dual. ¿Vale? Hay que acordar, o sea, al principio del proyecto hay que acordar qué tareas pueden realizarse en la empresa y cuáles se van a realizar en el centro. ¿Quién las va a definir? ¿Y quién va a coordinar todo? El tutor del centro educativo va a ser el tutor dual va a ser el que haga ese trabajo. ¿Vale? Esa definición ahora tenéis en la plataforma del programa de FCTs, tenéis ahora el lugar donde hay que cargar el programa formativo dual. ¿Vale? La aplicación se preparó este año ya para que pudierais utilizarla y poder trabajar ahí de forma telemática con el alumno y con el tutor de empresa. De tal forma que le facilite el trabajo de seguimiento tanto al tutor del centro educativo como al tutor de la empresa y que ese documento que se puede ir generando nos sirva para las sesiones de evaluación, ¿vale? Porque hay que hacer un seguimiento mensual, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento mensual de qué actividades va realizando el alumno, ¿vale? Con el tutor de empresa. El tutor va a ser del centro educativo el que va a informar del proyecto, qué características tiene, para que se apunten los alumnos ahora, que quieran estar interesados. Tienen que estar con todos los módulos aprobados, ¿vale? De primero, todos los que quieran participar tienen que estar con todo primero aprobado y puede haber excepciones que con un módulo suspenso puedan participar en el proyecto dual en segundo. Gestionaría el tutor toda la documentación necesaria, ¿vale? Pues las autorizaciones de SEPE o todo lo que hiciera falta, lo suele hacer el tutor del centro educativo para tener el control de que el proyecto va en marcha y que se está haciendo bien y que el SEPE está autorizando y que la empresa pues no está cambiando continuamente las condiciones del alumno. La elaboración del programa dual de los módulos la realiza cada profesor, ¿vale? Y se va a cargar en la aplicación de FDTs, de tal forma que existan, existan diferentes módulos con las actividades cargadas en la aplicación, que sean las que el tutor tenga que saber cuándo hay que realizarlas temporalizadas y qué actividades tiene que hacer en la empresa. De tal forma que el tutor también de empresa verifique qué es lo que debe hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer. Eso lo tiene que definir cada tutor, ¿vale? Cada tutor
del equipo docente, el módulo que tiene dualizado, él va a tener que definir cuándo debería hacer cada cosa, ¿vale? Y qué tipo de actividad tiene que hacer en la empresa. El responsable de la evaluación son todos los profesores del centro. O sea, en el módulo, si yo tengo un módulo que está dualizado, el tutor del centro educativo me va a informar de qué está haciendo el alumno en la empresa de esas actividades y la evaluación que considera el tutor del centro de trabajo, ¿vale? De cada uno de los apartados. Toda esa información la trasladarán a los profesores de cada módulo de tal forma que sea una valoración que podamos tener en cuenta a la hora de calificar al alumno, ¿vale? No solamente tendremos tendremos lo que el alumno se le está evaluando en el centro educativo más la valoración del tutor de empresa, que esa puede ser indicativa y complementar la calificación final del alumno. El tutor del centro educativo y los profesores, ¿vale? Tienen que colaborar para poder definir esa evaluación final. Y también pueden participar los profesores en la evaluación final de la memoria del proyecto. En cuanto al tutor del centro de trabajo, pues tiene que ser un trabajador cualificado, ¿vale? O puede haber proyectos colaborativos de varias empresas que haya solamente un único tutor, ¿vale? Esto puede ocurrir, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser un tutor por empresa, sino que hay proyectos, ¿vale? De varias empresas en las cuales una persona puede ser la que sea tutor que representa a esas empresas, ¿vale? Solamente un único tutor. El tutor del centro de trabajo es el que coordina y sigue las actuaciones que va realizando el alumno de ese programa formativo dual y va a tener como guía lo que se le haya marcado desde el centro educativo de temporalización de actividades. Y deberá acreditar o verificar, ¿vale? La realización de un curso de formación también dual. Plantearemos un curso también dual para tutores de empresa y debería hacerlo para que les sea más fácil realizar esas tareas de lo que es el seguimiento. O sea, les explicamos, por ejemplo, para que veáis a los tutores en la última edición que hicimos, les enseñamos centro de trabajo y cuándo lo tiene que hacer, ¿vale? Veíamos cómo se había cargado información por parte del tutor del centro educativo y cómo el tutor de empresa tenía una parte de evaluación en la que iba viendo donde él veía la temporalización, qué actividades tenía que hacer y también podía valorarlas y poner, por ejemplo, pues información adicional de esa valoración, ¿vale? Eso lo hicimos ya con los tutores de empresa y en la siguiente edición será igual, de tal forma que tengáis más facilidad con los tutores de empresa para utilizar la aplicación de FTTS. En cuanto al programa formativo, será un documento acordado entre la empresa y el centro, ¿vale? Eso hay que verificar qué actividades puede desarrollar el alumno para poder empezar a derivar parte de las actividades del currículum. Se está cortando, ¿eh? ¿Sí? Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Puedes repetir un poquito porque se está Sí, cortando? repito. ¿Vale? O sea, el documento del programa formativo, lo que haremos, ¿vale? Lo que se hace es acordar con la empresa, en función de qué, del tipo de empresa, cómo va a ser esa organización del programa formativo. ¿Qué es lo que veremos? Veremos qué necesidades, o sea, a ver, hay una cuestión, ¿vale? Ese programa formativo que vemos va a depender del tipo de organización, o sea, depende de qué tipo de organización, podemos ver que ciertas actividades, por ejemplo, no las va a poder desarrollar en la empresa. Entonces, si vemos que en ese tipo de empresa no va a hacer ese tipo de actividad, pues no pondremos actividades a desarrollar en la empresa con ese alumno, sino que las cargaremos a lo que es el trabajo en el centro y dejaremos como actividades a desarrollar en la empresa aquellas que puedan desarrollarse en la empresa, con lo cual hay que hacer una labor previa, ¿vale? Entre el tutor del centro educativo y el tutor de empresa para identificar del currículo y de los módulos dualizados que puede hacerse tanto en la empresa como en el centro de trabajo, ¿vale? Fijaros que debería desarrollarse más o menos todas las actividades que pone en el currículo para que el título fuera consistente, o sea, para que fuera un título que hubiera cubierto todos los resultados de aprendizaje del alumno. Deberán adaptarse a la empresa y al alumno. O sea, podéis tener alumnos que tengan diferentes programas formativos, ¿vale? Esto va a darse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las empresas no son todas iguales. Estarán temporalizadas, ¿vale? O sea, en el equipo docente, cuando exista la primera reunión de coordinación, habrá que temporalizar las actividades para que a la empresa le resulte más fácil, al tutor del centro educativo, le resulte más fácil verificar cuándo tienen que realizarse los trabajos en la empresa, ¿vale? Eso va a servir y va a permitir facilitar la labor del tutor de empresa.
y van a estar relacionados con qué. O sea, las actividades que va a realizar son las que aparecen en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los currículos. O sea, va a realizar actividades físicas reales que en vez de realizarlas en el centro educativo, se realizan en un entorno real que es la empresa. Puede haber un programa individualizado para cada alumno, ¿vale? O sea, puede ser que los alumnos que tengáis no pertenezcan al mismo tipo de empresa y que tengáis diferentes tipos de actividades, con lo cual puede ser que cada alumno y cada empresa tengan programas individualizados. Bueno, deberían ser. Otra cosa es que mandéis a un tipo de sector en el que trabajen exactamente igual y pueda compartirse ese programa formativo, pero lo normal es que las actividades que realizan las empresas no sean iguales. Para cada uno de los módulos que se alternen entre empresa y centro educativo, los que estén dualizados, pues habrá unos contenidos, unos resultados de aprendizaje, unos criterios de evaluación y una actividad. Al final, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a revisar que los resultados de aprendizaje se desarrollen con unas actividades de aprendizaje. ¿Esto quién lo definirá? Lo tendrá que definir quien lo va a tener que definir, ¿vale? El profesor que da docencia en el módulo. Va a decir, yo voy a dualizar este módulo y puedo hacer en esta empresa esta actividad y esta actividad, ¿vale? Esas serán las que se carguen en la aplicación de seguimiento del programa dual. Van a ser valoradas por el tutor de empresa, ¿vale? La aplicación podrá poner una nota de 1 a 4 y las valorará, y ese valor será el que podamos llevar a la sesión de evaluación para poder calificar a ese alumno. En cuanto a evaluación, la responsabilidad de la nota la tiene el profesor del módulo, no la tiene la empresa, ¿vale? O sea, la empresa nos da y nos facilita una evaluación del alumno de qué es lo que cree y su valoración en esas actividades que ha desarrollado con él, pero al final la nota la va a poner el profesor del módulo, teniendo en cuenta todo lo que ha trabajado ese alumno en el centro educativo, más la información que va a recoger de la empresa. En la programación debéis tener cuidado porque debéis tener en cuenta que en las programaciones habrá dos tipos de programación, una para alumnos normales y otra para alumnos duales. ¿Por qué? Porque van a llevar diferente ritmo de clase, ¿vale? Si no tenéis grupo desdoblado, habrá dos ritmos diferentes de clase seguramente, mínimo, de ahí para arriba. ¿Vale? Ahí deberéis poner criterios de evaluación, instrumentos de evaluación que vais a utilizar para evaluar al alumno y el tutor de la empresa evaluará y recogeremos los grados de adquisición en lo que el profesor, el tutor de la empresa vaya a calificar, ¿vale? Esa es toda la información que tengamos de la empresa, ¿vale? Más la información que el tutor del centro educativo pueda facilitarnos en la sesión de evaluación. En cuanto a la evaluación del proyecto, al final hay que hacer una memoria sencilla, no muy complicada, ¿vale? En la cual pues, se analiza el proyecto cómo ha evolucionado. Alumnos participantes, resultados final de promoción, la inserción laboral o la satisfacción de los participantes, ¿vale? Esto se hace al finalizar el proyecto, con también una hoja es el que se os pasa en la cual pues, se analiza temas de inserción laboral y comparada con los alumnos del propio centro educativo del mismo grupo, ¿vale? Y en cuanto a conclusiones, ¿vale? Pues bueno, que la inserción, o sea, la FP dual tiene una serie de ventajas, ¿vale? Que permite, pues bueno, tener una mayor relación entre el centro educativo y la empresa, ¿vale? Porque tenéis que hacer más contacto, se conoce más, se tienen muchas más visitas, ¿vale? Y eso pues incrementa esa relación, ¿vale? Entre empresa y centro educativo. Aumenta el conocimiento recíproco, ¿por qué? Porque conocéis métodos de producción, por ejemplo, de empresa, ¿vale? Os permite conocer nuevas líneas de desarrollo de la empresa, ¿vale? Estáis en contacto con una persona de empresa que os puede facilitar esa información. Permite dar respuestas a la necesidad de cualificación de las empresas. Daros cuenta que la mayor parte de los proyectos duales suele ser donde mayor inserción laboral hay, ¿vale? Es mucho más fácil encontrar justamente y hacer un proyecto dual en sitios en los que existe pues una necesidad por parte de las empresas imperiosa de conseguir esa mano cualificada, ¿vale? Esa inserción laboral y lo vais a ver, ¿vale? Quien consiga tener grupos desdoblados será justamente en campos justamente en los que la inserción laboral es muchísimo más alta y que las necesidades de la empresa hace que necesiten con avidez, ¿vale? De esa mano de obra cualificada. Permite renovar los sistemas de formación y contenidos educativos, ¿vale? Pues, ¿por qué? Aquí aportaba, el otro día teníamos un curso de prospectores y justamente aportaban que uno de los enriquecimientos de la dual era que los propios alumnos duales enriquecían a los propios alumnos de clase con cuestiones que estaban realizando las empresas, ¿vale? Y que se creaba un ambiente bastante interesante de aprendizaje con la experiencia que estaban trasladando sus propios compañeros, ¿vale? Y eso era enriquecedor.
Luego permite el desarrollo integral del aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás ya aplicando directamente lo que estás trabajando. O sea, tú lo que estás aprendiendo es lo que vas a trabajar en la empresa, con lo cual es lo más realista posible, ¿vale? Es una formación súper realista, con lo cual es muy interesante para los alumnos. Y como conclusión, pues el alumno trabaja aprendiendo, ¿vale? O sea, en la dual lo que permite es que ese alumno dar un potencial mayor, una inserción laboral mucho más alta, ¿vale? La inserción laboral de los alumnos duales suele estar por encima del 20% frente al resto de alumnos que tenéis en no dual, ¿vale? Con lo cual la inserción es altísima. Con el modelo de Aragón de contratación con el pago del salario mínimo interprofesional, ¿vale? La rotación de alumnos es muy baja, ¿vale? O sea, eso permite que cuando una empresa apuesta por un proyecto dual, el objetivo final suele ser la contratación, ¿vale? Suele ser casi siempre, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la inserción laboral es muy alta con dual. En cuanto a calendario de adaptaciones, bueno, pues tenemos como fechas clave, ¿vale? La primera fecha clave es el periodo de solicitud de prospectores. Tenéis hasta el 26 de marzo para hacer la petición, ¿vale? Al servicio de FP, ¿vale? Y luego habrá una resolución en la cual se os autorice y ya podáis empezar la prospección avalado con esas 4 horas, hasta 4 horas, ¿vale? De periodo lectivo. ¿Vale? Es interesante esa desgrabación y bueno, pues si estáis interesados, tenéis que hacer la petición, ¿vale? El director tiene que hacer la petición para que el director general haga la resolución de, de que vais a ser prospectores. El periodo de presentación del proyecto este año es el 29 de abril, ¿vale? Y hay un periodo adicional excepcional hasta el 10 de septiembre de 2021. Pero aquí no habrá posibilidad ya de desdoble, ¿vale? Aquí ya las obras de cómputo serán las que posiblemente estén definidas los cupos. ¿Vale? O sea, posiblemente, pues bueno, hasta 10 de septiembre podéis presentar proyectos y ahí como muy tarde el alumno debería comenzar a incorporarse a dual a la empresa o empezar el proyecto dual el 30 de septiembre, ¿vale? Más tarde no. ¿Vale? Esto pues permite que proyectos que al principio nos hayan planteado, pues bueno, se da esa segunda oportunidad de poderlos presentar más tarde. En cuanto a periodo de resolución, en mayo de 2021 tendréis la autorización de los proyectos o los que se presenten ya en septiembre para septiembre, ¿vale? En este caso, en mayo tenéis ya que hacer una cosa y si queréis empezar el 9 de junio los proyectos, tenéis que empezar ya a cargar en el SP ya en mayo, antes de la resolución, podéis empezar ya a cargar información para empezar ya a tener todo preparado para cuando os demos la autorización, cargar definitivamente la información ya en el SP que os autoricen, porque la autorización hay que hacerla con un mes de adelanto, ¿vale? Más o menos. Con lo cual, si tenéis todo ya precargado en mayo, mejor a principios de mayo. Inicio de proyectos, ¿vale? Los proyectos comenzarían desde el 9 de junio, lo normal es 9 de junio, ¿vale? Hasta el 30 de septiembre. O sea, un proyecto, por ejemplo, no tiene por qué empezar el 9 de junio. Puede empezar el 1 de septiembre tranquilamente, ¿vale? La definición que hagáis en el proyecto, ahí vendrá la fecha de inicio del proyecto. Habrá centros que quieran empezar un 9 de junio ya, lo antes posible, para que esos alumnos titulen ya al 8 de junio del año siguiente, mientras que habrá centros que decidan empezar en septiembre el proyecto porque la empresa le viene mejor y porque para temas organizativos del centro educativo también puede ser más interesante que no empezar en verano. Y se podrá presentar, se podrá pedir fecha de adelanto, ¿vale? Sobre el 9 de junio podéis pedir fecha de inicio de adelanto, ¿vale? Pues bueno, si lo pedís, pues lo normal es que lo autoricemos, ¿vale? Pero ahí ya tendréis poco margen este año, ¿vale? Este año está bastante ajustado al 9 de junio y no creo que haya muchas peticiones de adelanto. Y bueno, yo creo que tenemos todo ya, que hemos más o menos, aquí tenéis los contactos, ¿vale? Contacto nuestro es el servicio de FP y tenéis el correo electrónico FP Dual o también podéis dirigiros a través de Carlos Romero o José Manuel Martínez en el CIPA, ¿vale? Aquí os atenderemos sobre dudas que tengáis y cuestiones del proyecto. Y lo que podemos hacer es, si queréis, planteáis las preguntas Sí, que hay tuvierais. varias tandas en el chat y creo que había una mano levantada. Si os parece, procedo primero con las preguntas del chat por si acaso contesta la mano de levantada, ¿vale? Bueno, hay ahora dos manos levantadas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, Pablo y Carlos planteaban dos preguntas relacionadas con el módulo de inglés, que no tiene docencia no tiene carga lectiva en el título y sí en el currículo aragonés. ¿Cómo proceder en ese caso? ¿Cómo proceder? Vale, con lo cual no hay que, en estos casos, ¿vale? Podéis ir a hacer el número de horas totales del currículo aragonés, ya que no hay mínimo, hacerlo en presencial. Pero si planteáis un proyecto en el que queréis dualizar
el inglés, podéis dualizar ciertas horas de inglés en la empresa y el resto de horas totales en el centro. O sea, habría que hacer todas las horas de ese módulo de inglés, ¿vale? Todas, sin dualizar o dualizadas. Sin dualizar son todas enteras, igual que empresa iniciativa emprendedora, que a veces no se suele dualizar. Y si queréis dualizar, pues bueno, se puede trasladar cierto número de horas a desarrollo de la empresa. Por ejemplo, recuerdo un proyecto en el que tenían que manejar documentación en temas de inglés. Pues bueno, se dualizaba el inglés, ¿vale? Había parte que el alumno iba a trabajar en la empresa, ¿vale? Y iba a dualizarse parte de la formación de inglés en la empresa, ¿vale? Simplemente por la revisión de materiales, contenidos y manejo de catálogos, ¿vale? O sea, no es descartable tampoco el inglés dualizarlo, ¿eh? O como la empresa iniciativa emprendedora, ¿vale? A veces se puede plantear alguna hora dual de empresa iniciativa emprendedora. Alejandro Calvo plantea varias preguntas. Una es, dice, cuando tenemos empresas con diferentes convenios, ¿habrá que hacer una Excel para cada empresa? Cuando tenéis hojas, Empresas con diferentes convenios, dice, ¿habrá que hacer pero una Excel para cada empresa? con diferentes convenios, pero dentro de un alumno, de un proyecto de un alumno. No, no, no. No, vale. Tienes que hacer. A Vale. diferentes empresas que tienen diferentes convenios colectivos. Vale. Porque a veces me tienen grandes almacenes y grandes superficies, ¿vale? Vale, sí. Tenéis que ir al proyecto más desfavorable, ¿vale? Habrá un proyecto que es el más desfavorable, que va a ser el que mayor número de horas de convenio tengáis, ¿vale? Porque el mayor número de horas de convenio que tengáis, pues va a resultar el número de horas mínimas a impartir para todos te llegará, ¿vale? Entonces, cogeros solamente el que más horas de convenio tenéis y definir el proyecto justamente para ese. Luego ya los proyectos que desarrolléis, en lo que metáis en el SEPE, ahí ya puede especificarse diferente número de horas y diferente temporalización, ¿vale? Pero como cuestión general para aprobación, con que hagáis simplemente para el que mayor número de horas de convenio tenéis, es el caso más desfavorable con el valdría. Sí, también plantea Alejandro, si trabajar una semana de tardes y otra de mañana se consideraría trabajo a turnos. ¿Cómo vais a hacer la docencia? Es muy complicado. A ver, es que si tuvieras un grupo específico, ¿vale? Si tuvierais un grupo específico en el que todos los alumnos pudieran ir de mañana o de tarde, pues bueno, se podría. Si Pero trabajan, claro, si sí, trabajan Alejandro. a días alternos y vinieran a clase a días alternos, el día que trabajan podrían una semana por la mañana y otra semana por la tarde. Esto es por una sencilla razón que he planteado algunas otras veces. En el comercio, que es mi caso, en las grandes superficies, el trabajo que se desarrolla por las mañanas es muy diferente del que se desarrolla por las tardes. Por la tarde es fundamentalmente venta y por la mañana es cuando se atiende a proveedores, se hacen pedidos, llega la mercancía, se mete en el almacén, se recepciona, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo los martes los alumnos van a la empresa, una semana podrían ir a la empresa de mañana y otra semana ir de tardes, de forma que aprendieran ambas facetas de la empresa. Y por ejemplo los lunes vendrían a clase siempre en su mismo horario. Claro, el problema está cuando se me considera trabajo a turnos y se me está saliendo de lo que permite el contrato de formación y aprendizaje. Pero yo creo que en este caso es muy útil para los alumnos poder alternar para ver las dos facetas de la empresa que ya te digo que son muy diferentes. El problema lo vas a tener con la autorización del SEPE, ¿vale? Ya. Porque se considera turno. Entonces ahí mal. En la opción existe a beca de formación. Con la beca de formación ahí no habría problema, podríais hacer turnicidad sin problemas. Vale, no lo va a impedir. Vale, es la opción en ese tipo de casos. De acuerdo. Luego la dirección del pirámide preguntaba si el prospector tiene alguna ventaja, además de horas del tercer trimestre, como puntos para baremación. Ya le ha contestado Roberto, que dice que no puntúa este rol para baremaciones. JJ Scriche pregunta, ¿las 4 horas lectivas de los prospectores se refiere a horas totales o semanales? Únicamente a semanales, entiendo, ¿no? Semanales, son semanales. 4 horas por semana. Emilio Ferrero pregunta, ¿los periodos lectivos se computan como horas completas a la hora de hacer los cálculos? Como horas completas. No os compliquéis ahí. ¿Vale? Ahí hay que completar como horas completas, ¿vale? No podéis diferenciar entre los 10 minutos de descanso o los 20 de recreo que tengáis en los centros, ¿vale? Se computan como horas totales, ¿vale? En el SEPE no hay ningún problema, siempre lo han contabilizado
como horas totales de docencia, ¿vale? Vosotros al día no hacéis 6 horas de clase, pero vamos a computar que hacéis 6 horas de clase, ¿vale? El SEPE no pone ningún problema con ese tipo de definición de horario. También pregunta Emilio cómo se contabilizan las vacaciones, si se cobran. Vale. Contrato para formación de aprendizaje es más sencillo que para la beca, ¿vale? Contrato para formación de aprendizaje, tú tienes un número de horas totales, por ejemplo, 1.780 horas totales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú defines un proyecto total, o sea, un proyecto en el que tú, por ejemplo, coexistes y haces 40 horas semanales, al final te van a quedar esos 20 y pico días de pico que tienen que dar al alumno de vacaciones, ¿vale? No va a haber problema, ¿vale? O sea, tú al final ese alumno va a cobrar. ¿Y cuánto va a cobrar? ¿Vale? La cuestión es cuánto va a cobrar. O sea, los días saldrían, ¿vale? Si tú haces 40 horas semanales, sería igual que un trabajador. Al final te van a quedar los 20 y pico días que hay de vacaciones, ¿vale? Los 22 días. Quiero recordar que era la cuenta, ¿vale? Eh, esos 22 días en algún momento hay que darlos en periodo de trabajo, no puede ser en periodo lectivo, ¿vale? O sea, hay que definirlo en el proyecto, en algún momento hay que definirlo, ¿vale? O bien porque le dan vacaciones en Navidad, o bien porque tiene vacaciones en verano, pero en algún tiempo temporalizado en el proyecto debería contarse que esas semanas ese alumno no va a trabajar, porque si no, si contáis todo el año entero y ponéis todas las semanas 40 horas, veréis que el número totales del proyecto que os va a salir va a superar las 1.780 horas. Pues vais a pasar, ¿vale? Vais a tener bastantes más horas de trabajo, ¿vale? Entonces, con las horas de comunidad te salen ya los días que tiene que tener de vacaciones el alumno, ¿vale? ¿Cuánto se le va a pagar al alumno? ¿Vale? La cuestión, ¿vale? Más difícil de estimar es lo que se le paga al alumno. Al alumno hay que pagarle en función de las horas trabajadas reales en la empresa, ¿vale? Quiere decir que si un alumno trabaja 1.250 horas efectivas en la empresa, el salario tiene que ser respecto a esas 1.250, no a las 1.780 horas de un trabajador anual, ¿vale? O sea, ese mes que tiene de vacaciones no se le paga con un sueldo entero de vacaciones, sino que se les repaga proporcionalmente por el número de horas totales efectivas de cómputo anual que tenga. Vale, Rosa Pérez dice que ¿cuántas horas se considera que se deben proponer al centro? Porque se pone hasta 4 horas, pero no se concreta. ¿Cuál sería el criterio? El criterio, no hay criterio, o sea, el criterio es el tiempo que vais a dedicar a hacer la prospección, ¿vale? Depende de qué sector, pues puede ser que tengas 2 alumnos solamente para poder llevar a Dual y te cueste muchísimo más tiempo encontrar empresas, ¿vale? Y por lo tanto tengas que dedicar las 4 horas para hacer tarea de prospección porque es muy difícil encontrar en el sector que estás analizando que otro tipo de sectores en el que vas a una empresa y te cogen 13 alumnos de golpe, ¿vale? O sea, no es proporcional el número de horas que tienes de alumnos a colocar. Todo dependerá de los sectores, ¿vale? Hay veces que esas 4 horas pues pueden hacerse aunque tengas muy poco número de alumnos, porque el esfuerzo que te va a conseguir, que te va a costar conseguir empresas para esos 2 alumnos va a ser mucho mayor que en otro tipo de sectores, ¿vale? Con lo cual eso no hay ninguna limitación. En principio son... Ángel, pero entonces, ¿por qué no concretéis a 4 o 3? Quiero decir, porque los centros, que ya lo he hablado esta mañana contigo, los Sí. centros en los que no están en dual, el equipo directivo, luego Sí. no comprende y te dice, con 1 hora te vale. Entonces, ¿estamos de prospectores o no estamos? Porque a mí si me decís, porque yo puedo ser libre de decir no quiero ser prospectora, ¿no? De un Claro. centro. Si no quieres ser prospectora, no eres prospectora. Haces tu tarea de buscar empresas y demás. Lo único que no tendrás ninguna compensación en horario de ese trabajo que estás haciendo. Esa es Vale. la cuestión de ser prospector, que tengas un reconocimiento de algún modo, porque vas a hacer un esfuerzo importante. Vale, yo antes, por ejemplo, cuando no estaba la figura prospector, yo me acuerdo un año intentar buscar para mis alumnos de eficiencia energética y pegarme horas de trabajo para intentar conseguir empresas, era una barbaridad. ¿Y cómo lo hacías? Pues buscando horas. ¿De qué? Pues a ver de dónde las buscas. O sea, no había una justificación para hacer ese trabajo. Al Y no ahora sí que, Al no concretarse, perdona, que vosotros valoráis que sí que son necesarias, pero no lo concretáis, más que ponéis hasta 4, a los que nos indican que seamos prospectores en los centros, nos ponéis en la tesitura de tener que estar enfrentándonos al propio equipo directivo. Entonces, eso es lo que me parece a mí un poco que no lo acabo de ver, porque yo ese es el problema que actualmente tengo en mi centro educativo. pues,
La Es una cuestión. pregunta Es lo que es lo que os... en alto, porque además he visto que hay directores de centros que no, y entonces pues es la ocasión para por lo menos que sirva para que todo el mundo pueda reflexionar y reforzar el oír te oyeran de lo importante y del esfuerzo que lleva, ¿sabes? El prospector. A ver, es que es así, es que el esfuerzo para conseguir empresas es que tú no sales a la calle y encuentras una empresa ya mañana. Es que encontrar empresas no es fácil, depende en qué sectores, encontrar una empresa cuesta tiempo. Entonces yo creo que el ir a esas 4 horas no es nada descabellado. Habrá gente que no, habrá gente que con 1 hora a la semana encuentre todas las empresas que necesita, ¿vale? O sea, habrá algún centro, un tutor, con 2 visitas a 2 empresas que conozca, tiene ya todas las plazas, ¿vale? Y eso va a ocurrir, ¿vale? Hay 2 centros concretamente que en un par de llamadas seguramente van a conseguir bastantes plazas, ¿vale? Pero en un sector concreto, mientras que en otros sectores os va a encontrar muchísimo trabajo el conseguir esos 4. Por eso de poner hasta 4 en la normativa, porque habrá prospectores que no pongan todas las horas. O sea, cuando tú revisas lo que justifican de prospectores, ¿vale? Porque al final todos los años pillamos las horas de dedicación de prospección. ¿Qué es lo que ves? Pues que tienes centros que no van a las 4 horas. Tienes prospectores que encuentran fácil el trabajo y no justifican las 4 horas, mientras que habrá otros que sí que lo justifican sobradamente o más. Incluso habrá que dedicar más horas en algún caso que esas 4. ¿Vale? Entonces, por eso la normativa estaba así abierta, porque tenéis sectores en el que con un par de llamadas conseguís plaza y otros que no, que hay que hacer mucha visita, mucho contacto y mucho trabajo de campo. Y eso es las 4 horas, pues que van a agotarlas, ¿vale? Vais a ir a tope con esas 4 horas. Entonces, no sé. Por lo tanto, lo podemos hacer también, estoy pensando, en cuanto al número de alumnos interesados al año que viene. No, olvídate, no utilices número de alumnos interesados para esto. Depende de la dificultad que tienes para encontrar empresas en el sector, más bien, Vale, ¿vale? Ese es el principal problema. O sea, el vale, principal problema no es el número de alumnos que tú quieres, porque vas a intentar que vayan todos, ¿vale? Querer van a querer más. Habitualmente el número de alumnos que quieren hacer FP Dual suele ser el doble de plazas que conseguís en los centros, ¿vale? Como media, ¿vale? Como media, cuando tú analizas los datos, suelen pedir el doble de alumnos ir a FP Dual que plazas conseguís, con lo cual la dificultad suele estar en las empresas, no en encontrar alumnos, ¿vale? Lo vale. general, suele ser así. Entonces yo creo que el esfuerzo no anda por cuántos alumnos tienes, sino cuánto te va a conseguir encontrar empresas para esos alumnos que tienes, ¿vale? Habrá sectores que será muy difícil y habrá sectores que, ya te digo, con 2 llamadas has conseguido 10 alumnos y 10 plazas para los alumnos. De acuerdo. Venga, gracias. La dirección del Monte Aragón preguntaba que cuántos prospectores puede haber por centro educativo. Le ha respondido Roberto por chat, dice que no hay límite de prospectores. Es la dirección del centro la que decide cuántos necesita y cuántas horas lectivas necesitan, con el límite ese de hasta 4 horas por prospector. ¿Vale? A veces suele utilizarse prospectores por ciclos diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, o sea, tu ciclo no tiene nada que ver con otro compañero. Son sectores diferentes completamente. Y entonces no conoces al otro sector. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, si hay 2, 3 prospectores por centro o 4 no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque puede haber sectores muy diferentes. Jesús Ferrer pregunta si el tutor de centro es el mismo tutor que para FCT. Tutor de centro, sí, va a ser el mismo que para PCTs. La dirección del Pirámide pregunta que en el caso de tutores interinos, porque había una pregunta relacionada de cuándo empezaba el curso de tutores de centro, que he comentado al principio, pues pregunta si habrá otro curso en septiembre. Normalmente se vienen haciendo de 2 a 3 formaciones al año. Sé, Miguel Ángel, si hay alguna otra Sí, entrevista. sí, o sea, este año hemos planteado hacerlo en abril ahora para ayudaros a hacer el proyecto también en parte, ¿vale? Para ayudaros a los centros, si alguno va a lanzarse a hacer proyecto dual y no ha hecho nunca, pues bueno, con el curso que hemos planteado para el 7 y 8 de abril, pues podemos ayudar a definir ahí el proyecto, ¿vale? Con esas horas que hemos planteado, yo creo que llegaremos a definir un poco el proyecto, ¿vale? Los que tengáis dudas. Y luego lo que se va a plantear es otro curso al principio, por ejemplo, o a final de junio o principio de septiembre. Seguramente lo haremos a principios de septiembre por una cuestión de la rotación
de los tutores en los centros, ¿vale? Porque a veces nos ha pasado de que hay rotación de los tutores y viene gente nueva y puede ser que le caiga tutorizado dual, ¿vale? Pues bueno, pues eso lo haremos en septiembre para que tengan esa ayuda. Carlos Belloso dice si en los ciclos de hostelería se pueden trabajar los fines de semana o si es obligatorio guardar Vale. los 2 días de fiesta. Vale, la cuestión es que con contrato no va a poder y con beca sí que podría. Vale, la beca nos permite una flexibilidad que el contrato no tiene. Vale, esa es la ventaja de la beca. Hay problemas que en sectores, por ejemplo, la hostelería, que pueden trabajar, por ejemplo, haciendo noches de cena, que tú con un contrato para formación de aprendizaje no podrías. ¿Vale? No podrías ir con un contrato para formación de aprendizaje. Sin embargo, con la beca sí que podrías trabajar esas horas nocturnas hasta que cierra el comedor. ¿Vale? Luego Ana Ibáñez pregunta que, bueno, que ellos tienen un modelo de alternancia y suelen dividir al alumnado en 2 grupos. Uno que empieza en la empresa y otro en el centro. Dice que el año pasado se les sugirió que fueran todos en el mismo periodo, pero que les interesa que sigan yendo en grupos alternos, ya que hay empresas que les acogen a 2 alumnos y no les interesa tener a los 2 a la vez, sino que entre los 2 se cubran el total del periodo. Y quiere saber si se aprobaría así el desdoble total del grupo para poder plantearlo a las empresas. Pues en principio no deberíamos ir a ese tipo de proyectos, ¿vale? Porque está planteado lo de las 20 horas de limitación. Bueno, los de las 30 horas de limitación, ¿vale? Es que tenéis un grupo completo, pero no doblado, sería todo el grupo entero. Si es todo el grupo entero, se podría plantear todo el grupo entero en dual, ¿vale? Yo creo que sí, que no habría problema en que todo el grupo fuera todo dual y, y se pudiera hacer esa rotación del grupo. Belén Martínez dice en los colegios concertados el tutor de la dual tiene horas de dedicación para esa función. Sí, perdona, que no he oído, Carlos. Sí, dice Belén Martínez, si en los colegios concertados el tutor de la dual tiene horas de dedicación para esa función. No, en concertada no hay horas de dedicación, ¿vale? No, o sea, educación no plantea horas por encima de las que se dan. Maite Orte dice si los centros privados seguirán excluidos si tienen que hablar directamente con el SEPE. Sí, siguen excluidos. ¿Vale? Los centros privados, la enseñanza privada va por otra, o sea, o sea, tiene que tramitar directamente con el SEPE, ¿vale? Una resolución ya de hace unos años en la que ya se indicaba que, o sea, se nos indicó por parte del SEPE que no dependían de educación y que por lo tanto no tenían que pasar por la autorización de educación, sino que directamente les aprobaba el SEPE el proyecto. Y la última pregunta del chat dice Carlos Belloso que dónde se pueden ver las condiciones de un contrato de beca, de esta relación laboral, para poder explicársela a los empresarios. ¿Dónde se puede ver? Es que no hay ninguna, o sea, es que cada beca es diferente. Antes no se contestaba una cuestión, ¿vale? De las vacaciones, que tiene que ver con la beca. ¿Vale? La relación de beca, tú vas a plantear cuántas horas, igual que un contrato para zona de aprendizaje, vas a plantear qué calendario horario y qué calendario temporal van a tener los alumnos de las empresas, ¿vale? Todo eso se va a plantear en el calendario. Igual que si fuera un contrato para función de aprendizaje, exactamente igual a la definición del proyecto, pero lo que se incluye en esa beca es una definición, ¿vale? Parecida a un anexo 1, ¿vale? Intentaremos que este año haya un documento común, ¿vale? Que os pueda permitir saber qué contenido tiene que tener la beca de formación, ¿vale? Porque este año no teníamos nada planteado y entonces estaba la duda ahí, qué es lo que tenía que presentar la empresa. Entonces, igual hacemos un anexo 1 parecido a lo que se contrató para la formación de aprendizaje para orientaros de qué información hay que rellenar en esa empresa, ¿vale? Y así todos utilizáis un mismo modelo, ¿vale? Eso lo daremos con la resolución, con la autorización de la resolución, ¿vale? Para que tengáis un modelo único de ese tipo de información. ¿Qué tendrás que meter? Tendrás que meter qué módulos se van a dualizar, cuáles no se dualizan, qué temporalización va a tener el alumno en la empresa y qué horarios van a tener, ¿vale? Y eso ya fijará la relación del alumno con la empresa, ¿vale? Y eso irá con la documentación de la seguridad social de esa beca. Y es la relación entre alumno y empresa. Fijaros que aquí no firmará el centro educativo. La relación entre beca es alumno-empresa, no centro educativo.
¿vale? Porque cambia. No es como con el SEPE que firmáis 3 partes, con la beca no se firma 3 partes. Y hay una cuestión, las vacaciones no están recogidas en las becas, ¿vale? Y lo normal es que tuvieran vacaciones los alumnos también se les pagara un tiempo por las vacaciones, ¿vale? Pero no hay normativa que defina si una beca hay que pagar al alumno por un tiempo de vacaciones o no, y si tienen vacaciones, ¿vale? Lo normal es que le planteéis un proyecto a la empresa en la cual le contemplaseis también unas vacaciones también pagadas en proporción al número de horas trabajadas, para que fuera lo más similar a las condiciones de un contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Y eso plantearlo ya como partida a la empresa. Entonces no hay una definición de cómo es la beca, sino que ya cada beca pues, puede plantearse en función de cuál es la relación empresa-alumno-centro educativo. Y ahora hay 4 manos levantadas, así es que si queréis por orden las voy. Isabel Mendiara. Isabel, tiene el micro apagado. ¿Sí? Sí, ahora. Sí, Isabel. Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Sí, Hola, Isabel. buenas tardes. Buenas. Es verdad. No. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Isabel. Hola. Sí, pregunta. Habíamos levantado la mano. Pues sí, teníamos una duda, ¿verdad? Somos del centro Pirámide y acerca de la consulta que os hemos realizado, que no nos ha quedado claro con la respuesta, si nos podríais volver a explicar, la duda la ha formulado mi compañera Ana Ibáñez, si nos podríais volver a explicar si es posible realizar para este curso la modalidad de proyecto que os hemos planteado. A ver, un proyecto en el que coexistan o que alternen los alumnos en el centro y tengáis un grupo exclusivamente de alumnos duales, se podría plantear, ¿vale? Se pueden plantear. Lo que no podéis plantear es un proyecto dual en el que tengáis alumnos duales y no duales, ¿vale? Y planteéis un número de horas totales. A ver, no, A ver, no es, es no que es así creo, del todo. No es así del todo, ¿vale? O sea, lo que planteáis es un proyecto en el que queréis hacer 30 horas de carga lectiva teniendo la mitad de alumnos. a ver, es que nosotros tenemos establecidos periodos de 2 meses y medio, más o menos, en los que, entonces, si tenemos en total, por ejemplo, 10 alumnos, tenemos 5 alumnos que empiezan en la empresa y 5 alumnos que están en el centro. Y a los 2 meses o 2 meses y medio, pues cambian, ¿no? Los que estaban en la empresa vienen al centro y los que están en el centro van a la empresa. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos hecho así el proyecto, todas las promociones de Dual que hemos tenido, que nos ha ido muy bien. Entonces, pues eso, que varias empresas, pues a veces nos acogen 2 alumnos porque mientras está, o sea, cuando un alumno se les marcha, pues llega el otro. Entonces, así les va muy bien porque cubren todo el periodo. Entonces, el tema es que el año pasado, o sea, este año todavía lo tenemos así, pero el año pasado un poco desde el CIGPA, pues nos sugeristeis que sí los podíamos poner a todos en el mismo grupo, ¿vale? De forma que pues habría un periodo que en el centro no habría alumnos, me explico, habría 2 meses en el que no tendríamos alumnado aquí y otros 2 meses y medio estarían todos en la empresa. Entonces, esto que conllevaría también reducción del cupo de profesorado. Claro. Entonces, eso que pues queríamos un poco saber a priori con qué podemos contar, si podemos plantear el proyecto igual que años anteriores o no. Yo creo que no. Ah, Creo que no. Que debéis hacer una modificación del proyecto. vale. Pues Eh, es que es relevante porque es que, Ya. claro, tenemos alguna Ya la empresa que hablaré nos con tiene 2 Roberto. alumnos. La hablaré Entonces, con Roberto y sí, lo meditamos. claro, vale. bueno, yo voy a hablar que los bloques los hacemos sí o sí porque tenemos una deslocalización de empresas. Entonces, no podemos hacer que hagan 4 horas aquí y 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde en la empresa. Sí. Porque en Huesca tenemos empresas en Barbastro,
Fraga, Sabiñánigo, entonces lo tenemos que hacer con periodos. Y sí que es verdad que hay empresas que claro, que nos acogen a 2 alumnos, pero claro, dejarían de acogernos a 2 alumnos, por ejemplo, una de Binefar, estoy pensando, a veces ha sido Fraga, que nos cogen a 2 alumnos, pero siempre y cuando vayan en periodos alternos. Entonces, eso lo que nos interesa a nosotros es más mantener lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero bueno, dejamos planteada la duda. Lo tenemos que hablar, ¿vale? Y reflexionar un poco. Vale, para también cuanto antes lo sepamos para informar a las empresas de que cómo hacemos el calendario y bueno, y para empezar a gestionarlo. Vale, pues gracias por eso, ¿eh? Vale, gracias, Miguel Ángel. Rosa, también había levantado la mano. Sí, hola, soy la otra Rosa Pérez. Yo tenía una duda respecto a lo de los prospectores. Sí que habéis dicho que nos mandaréis unas hojas para rellenar, para cumplimentar, bueno, justificar el trabajo, pero no me ha quedado claro lo que habéis dicho del desplegable ese que tenemos que poner. ¿Lo tenemos que hacer el que vaya a ser prospector o solo hará el equipo directivo? ¿Desplegable? Es que habéis dicho algo de un... que para solicitarlo había un desplegable y que al final del todo salía lo de prospección de FP Dual. Es que no me he enterado bien lo que era eso. No, hay un anexo con la petición para prospectores. Ah, vale, y en el anexo es esta, eso, ¿vale? vale. Tienes que hacer la petición de prospección, de prospector, y desde el centro tienen que enviar al servicio de FP los prospectores que plantean. Vale, solo era eso. Vale, pues ya está. Y luego, otra duda que tenía, con el grado superior de higiene bucodental, es que al ser una rama sanitaria, no sé si se puede contemplar el hacer proyectos de FP Dual o no. Por tema de titulaciones, no sé, al ser sanitario, no sé si para poder trabajar tienen que tener ya obligatorio el título o sí que se podría hacer. Pues no lo sé si les tienen que pedir el título. Yo creo que no, vamos, igual que mandáis alumnos a hacer FCT, ¿por qué no hay una categoría en la que pueda encuajar el alumno? Yo creo que sí, vamos, que no creo que haya limitación. Vale, por plantearlo también en mi centro. Y luego una última pregunta. Para rellenar el Excel, ¿cuándo se va a publicar el calendario escolar del próximo curso? ¿Se sabe? Por fijar lo de las vacaciones. Pues no. Y eso, no se sabe. No se sabe. Imagino que pronto, que antes se estará al caer, pero no lo tenemos todavía. O sea, no sabemos cuál va a ser el comienzo y el final del próximo año. Vale. Pues de cara a rellenarlo, pues esperarnos más hacia final de abril, pues, ¿no? Por si acaso... Sí, y hay que ajustar algo al final. El año pasado sí salió bastante tarde. Sí, el año pasado nos pilló mucho. Sí. Vale. Pero vamos, es orientativo, ¿eh? Tampoco defináis exactamente el calendario, os hace falta modificarlo. De ahí a cuando tengáis que redactar finalmente en el SEPE y complementar, no pasa nada. ¿Vale? O sea, si no sabemos los días exactos, podéis plantear un proyecto con los días más o menos aproximados y luego ya cuando llegue ya el momento de definir en el SEPE el calendario ya definitivo o en la beca, pues ahí ya me imagino que ya en mayo sabemos exactamente las fechas concretas de vacaciones y el comienzo y el final de los cursos escolares. Vale, pues esas eran mis preguntas. Gracias, Miguel Ángel. Emilio, que también tenía la mano levantada. La información que nos estás dando. Quería preguntarte una cosa. Cuando has comentado antes lo del tutor, yo recordar en la convocatoria, en la respuesta mejor dicho, que solo tienes que ser tutor cuando, o sea, tienes el tutor de FCT solo cuando no es grupo exclusivo. Si es grupo exclusivo, el tutor de FCT tiene que ser... Oye, Emilio. ¿Me oís ahora mejor? Sí. Ahora. Vale, perdonad, es que los cascos no estaban funcionando. Que comentaba que antes me ha parecido entenderte, Miguel Ángel, que has comentado que él tenía que ser el tutor de FP Dual, el de FP Dual el mismo que el de FCT. Pero eso creo recordar que solo es cuando no es grupo desdoblado. Si el grupo es desdoblado, el de Dual puede ser diferente al de FCT, ¿no? Sí, podría ser diferente. Vale, gracias. Y luego las horas que se asignan a los centros,
¿vale? Pueden estar asignadas a diferentes personas también. Ujú. Vale. Elena Rey, que también tenía la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, vale, mira, Miguel Ángel, mi pregunta es muy básica, seguro que y muy general, más de uno ya entenderá. Yo soy muy nueva en docencia, en FP y en FCT. Estoy en un concertado en Jaca pequeño y bueno, mi pregunta es realmente saber si existe algún horizonte temporal en el que la FP dual pase a ser, digamos, obligatoria. Es decir, en qué medida los centros tenemos antes o después que acabar incorporando y presentando de manera obligatoria proyectos duales. Mi centro todavía no lo tiene, digamos, implantado, son las FCTs ordinarias, si es que se llaman así. Y bueno, vengo un poco más a título informativo porque no teníamos previsto nada para presentar proyectos el año que viene, pero no sé si en algún momento esta modalidad de FCT dual pasa a ser obligatoria en los centros, si tenemos, digamos, que ponernos las pilas para antes o después buscar este tipo de proyectos. Pues de momento no hay nada definido. Otra cosa es que el Real Decreto plantea al final que haya ciclos que vayan a dual y que los centros tengan que hacer ciclos en dual. Vale. ¿Vale? Esto es una gestión Entonces, administrativa, es no, un grado medio es una cuestión que tiene que venir definida del Ministerio. O sea, el Real Decreto que están redactando, cuando veamos cuál es el contenido, veremos cuál es la perspectiva que tienen. Fijaros que los centros pueden cambiar en un tiempo bastante, ¿vale? Por la nueva normativa de la FP. Sí. ¿Vale? Con lo cual puede cambiar y puede ser que en un momento determinado que les ocurra definir que hay que poner FP dual en tales ciclos. Pues entonces tendrá que buscarse y tendrá que ponerse en esos centros. ¿Vale? Y otra mano levantada, la última, Marta Arroyo, que también tenía una pregunta en el chat. Hola, buenas tardes. Una pregunta respecto a lo de que se considera turno o no. Si hacemos un proyecto de grado medio este año nuevo y ponemos a los alumnos, por ejemplo, 3 días enteros en el instituto y 2 que van enteros a la empresa durante 6 meses. Y luego los últimos 3 meses cambiamos y les decimos 2 días completos en el instituto, un día van 4 horas al instituto y luego 4 horas a trabajar por la tarde y luego 2 días enteros en el trabajo. ¿Eso se considera turno y no me lo aceptará el contrato de formación y aprendizaje? Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿está silenciado? Perdonad, que ahí podréis definir periodos más amplios de tiempo y os autorizarán. ¿Vale? El problema es cuando tú cambias entre semanas. Una semana unos horarios, otra semana otros. Eso no lo va a autorizar. Es más, si tú tienes periodos grandes de tiempo en el que puedes hacer eso, yo creo que no habrá problema, que el CP lo autorizará. Perfecto, gracias. Y la última pregunta, Jesús Ferrer, que pregunta en el chat, como referencia salarial siempre es el salario mínimo, ¿no? Dice, ¿no se consideran categorías dentro de cada convenio? Por ejemplo, oficial de tercera. ¿Qué categoría le ponen al alumno aprendiz? Vale. Y dice que sí, que quizá tenga que proponerse una categoría específica para un alumno trabajador. Vale. O sea, lo que tiene que recoger la empresa es recoger una categoría que sea la que tenga la empresa asimilada. ¿Vale? Puede ser que los alumnos cobren más que el salario mínimo interprofesional, porque no tengan categoría asimilable al SMI. ¿Vale? Eso va a ocurrir. Incluso entre empresas diferentes, que parezcan que pertenecen al mismo sector, pueden ser que no sean el mismo sector y que cobren diferentes los alumnos. ¿Vale? El salario mínimo es la referencia mínima, pero luego ya es la categoría profesional la que asimilen a ese alumno. Entonces puede ser que cobren más que ese salario mínimo. Y Carlos Belloso plantea otra pregunta, dice, ¿es obligatorio tener días de fiesta o pueden tener clase unos días y fin de semana trabajar? A ver, lo normal es que no te salgan días de fiesta en un proyecto. O sea, que suele salir casi todo el tiempo trabajando o estudiando el alumno. ¿Vale? Solamente con becas sí que podría haber periodos en el que el alumno tuviera tiempos de no actividad, porque si el proyecto no se define intentando agotar el número de horas totales del convenio y la ajustas mucho, cerca de las 800,
te van a salir días que no va a cobrar el alumno, que van a ser días festivos que tiene por ahí sueltos porque entre las horas totales de ciclo que va a estudiar mínimo 450 y si ajustas a 800 tienes 1250 solamente horas, con lo cual te quedan hasta 1780, un montón de horas No, que Miguel el alumno Ángel. no estaría en el Sí, centro. Miguel Ángel, la Sí, dime. pregunta es, en los que trabajamos en hostelería y turismo, cuando hacen la mayor actividad profesional es en el fin de semana. Vale. Nosotros podríamos proponer que entre semana estuviesen en las horas correspondientes a las horas que tenemos en el centro, las 30 horas semanales o 25 las que fuese, y los chicos que fuesen, por ejemplo, viernes, sábado y domingo a trabajar a la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Si estuviesen haciendo la FP dual, no tendrían días de fiesta. O se podría intentar. Eso es lo que te quiero decir. No, Tienen no que puede tener ser. obligatoriamente 2 Tienes que días de tener, fiesta para sí, tienes que descansar. tener, claro, sí. Sí, sí. Entonces, habría que hacer uno especial de los que estamos hablando desdoblados y ya está, vale, esa era la duda. Sí. Ya está, gracias. Vale, pues no hay más dudas. Bueno, pues Si si no no hay nada tenéis más, nada más, pues muchas gracias, Miguel Ángel, muy bien. por la ponencia y por la resolución de dudas. Y bueno, comentaos, volver a recordaros eso, ¿vale? Que hay un curso que se ha abierto hoy la inscripción para los próximos 7 y 8 de abril, tutores de centro, y que bueno, pues que si alguien, vosotros mismos o alguien de vuestro centro esté interesado, pues que está abierta la inscripción para que podáis acceder tanto desde Doceo como es habitual o desde la página web del CIPA, ¿de acuerdo? Venga, Pues nada, muchas pues si no gracias. tenéis nada más, venga, muy bien. Muchas gracias.